Estamos ante un dilema espectacular. El carry más esperado de todos los tiempos que Hoyoverse nos lleva vendiendo desde la prácticamente 1.0 y que actualmente tiene el mejor diseño masculino de todo Genshin Impact, el Papu Barca, con sus problemas y sus poquitos daños. Y por otro lado, el personaje que nadie esperaba, que nunca, menos una frase de un libro, nadie jamás tuvo ni un solo píxel de información, y sin embargo se ha consagrado actualmente como el mejor carry free to play de todo Genshin Impact. Esto es bastante peliagudo, es la decisión, y además yo creo que Genshin lo ha hecho muy bien cubriendo todos los espectros, waifu, free to play, juzgando pay to win. Es la decisión más compleja, difícil, y para muchos es la razón versus la emoción, el hacerlo bien versus hacerlo impulsivamente, y sobre todo, sí, señores, el futuro de vuestras cuentas se podría decidir, sobre todo, como siempre, los jugadores nuevos que van entrando al juego, entre Zibai o Barca, así que quedaros hasta el final y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, comentario para algoritmos, sobre todo comentarios y puntitos del hype es lo que más ayuda y lo que más os da posibilidades de ganar las 2 bendiciones lunares diarias solo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo a la nueva aplicación, bienvenidos e invitados a los streams que estamos probando los equipos de Zibai, está siendo una locura. En breve es el live stream, así que atentos, que aprovechen si están comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis los vídeos. Gracias por estar ahí. Y vamos con Zibai versus Barca. Vamos a empezar hablando de Barca, pero vamos a compararlos continuamente porque ya no solo es lo que ya conocíamos antes, sino que Barca empieza a ser un personaje medianamente estable con sus constelaciones que son muy poderosas, con lo que realmente Barca sí, efectivamente, es un personaje pay to win, aunque haré un vídeo aparte después del livestream cuando ya tengamos, digamos, gameplay y la última versión final. Barca es un personaje que tiene 2 factores pay to win, que es lo más importante de este vídeo, muy importantes, que concretamente Zibai no los tiene. Factor número 1 es que su mejor equipo depende de 2 5 estrellas que no han venido cerca de Barca, que no tanta gente tiene y que no son tan populares, porque digamos, bueno Phil, pero los soportes son Furina, que lo tiene todo el mundo, y pues no. Los soportes de Barca en su mejor equipo son Venti, que no lo tiene todo el mundo, y de hecho ha sido el peor arconte de lejos hace mucho tiempo, es malo aún así en el equipo de Barca, porque el equipo de Barca es malo, no es como sacar a Shilonen, que sabéis que va a romper tu cuenta y todos los equipos. Y luego Durin, que Durin sí cumple este rol de soporte global, que es muy fuerte y que ahora mismo está de lo más alto en las tier list, pero justo vino antes de Columbina, entonces la gente no sacó a Durin, porque no le daban las protogemas, o porque igual pensó que no era una buena apuesta, o por, ya sabéis, toda la comunidad empezó solo por autojustificarse erróneamente no sacar a Durin por las protogemas. No, Pocho, no sé qué, no sé cuándo. Sí, Pocho, ya. Sí, Pocho. 3 o 4 equipos tienen el top 10. Sí, Pocho. Pues no todo el mundo que saque a Barca tiene a Durin o tiene a Venti. Ese es el primer gran problema. Pero es que ese problema es más grave todavía. Ahora os lo cuento. Sin embargo, Zibai, que es el primer punto, y no es por venderos a Zibai, es por comparar cómo está funcionando. Zibai, todo el equipo de Zibai se puede sacar en el propio banner de Zibai porque son todos 4 estrellas. Tú juegas Zibai, Iluga, Aino, que además es gratis, con lo cual sacarás constelaciones. Y Gorou C6, se especula que en el futuro igual Linea es soporte de cristalizado lunar 5 estrellas y hace más fuerte el equipo, pero puede ser que no, porque son leaks, así que eso simplemente es una curiosidad, un dato curioso, tenerlo no en cuenta. Pues todo el equipo está ahí. Es verdad que Gorou depende un poco de la C6, pero bueno, cuentas antiguas ya tienen unos cuantos constelaciones de Gorou y no depende de la C6 de Iluga. Y a poco que tengáis a Columbina en vez de Aino, ya el equipo se dispara. Ese es el primer problema que aún no ha acabado. Y es que el segundo mejor equipo de Barca, teniendo en cuenta que ya hemos cerrado el dilema de los equipos con Zibai, es con Columbina y Nefa. Pero Columbina y Nefa, si tú en vez de Barca le pones a Nefer, que sí, y Nefa puede ir con el equipo de Nefer, a Flins, que sube Steam Slot, o a la propia Zibai, y sí, puedes jugar Columbina y Nefa y luego a Zibai perfectamente, y es
la mejor variante de Zibai o la segunda mejor variante, dependiendo de Gorou C6 o de Inefa C1 Arma. Esto lo comento en otros vídeos. Resulta que tampoco merece la pena ni siquiera el segundo mejor equipo de Barca, al menos si fuera como Chebrus, que rescatas todos los electros y piros chingaderas al azar de tu cuenta. Al menos merece... No, pues la verdad es que no, señores. Barca no es que rescate soportes que tengas inactivos pero sean buenos. Es el primer problema de los dos personajes. Segundo problema, Zibai actualmente a C0 es el mejor DPS del juego. Es el mejor DPS free to play. Zibai, Aino C6. Esto ya sabéis que en mi canal no se baraja mucho porque es la cosa más irreal de la historia, pero sabéis que en las comunidades de Theorygraph y Excel se maneja un coste, que por cada 5 estrellas o arma 5 estrellas te ponen un numerito y pues este equipo tiene coste de no sé qué. Pues para que lo entendáis en fácil. Zibai, C0, con arma de 3 estrellas, la espada del alba famosa que conocéis hace mucho tiempo, que también es un poco bait ese arma, pero ya lo he comentado en la build, y a ver la build de Zibai, que está por aquí. Iluga C6, Aino C6, Gorou C6 es el mejor equipo más free to play del juego. Es el equipo con menos inversión y más daño del juego. ¡Del juego! ¡Del Lillo tenía que ser la Zibai! Estos de Hoyoverse, de verdad, vaya favoritismos. No voy a describir cómo en YouTube, porque sabéis que YouTube, pero es un poco uyuyuy, ¿eh? Pues sí, señores, esta es la verdad. Zibai es el equipo de menor inversión y mayor daño del juego actualmente. Luego sus variantes, con Lumina con constelaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo mismo. Barca C0 a día de hoy ni siquiera entraría al top 10 de mejores equipos del juego. Y Barca sí es un personaje que entraría y sería bastante fuerte, acercándose peligrosamente al top 7, una cosa así, 8, con sus constelaciones. Las constelaciones de Barca son espectacularmente poderosas, le dan un daño absurdo. Pero aquí vuelve a venir el problema otra vez. Tercera comparación de Barca y de Zibai, y no estoy vendiendo a Zibai, estoy hablando de la realidad actualmente. Barca no es un DPS Anemo. Yo sé que muchos de vosotros, Anemo voy, y los main Xiao y Scaramouche, estoy viendo la tendencia en la comunidad, confirmar en los comentarios, que como Xiao, aunque sea de Lillo y tiene muchos soportes, muchos sets, mucho cariño y demasiado atención de Hoyoverse, no está ni en el top 20 Xiao a día de hoy. Y Scaramouche también fue un personaje muy querido por la comunidad femenina, y la polémica de Scaramiao y todo esto que he hablado en otros vídeos, el vídeo Scaramiao está por aquí, está heredando, digamos, pues la comunidad Nemo Boy sobre Barca. Y entonces mucho main Scaramouche y mucho main Xiao, esto es así, de verificar los comentarios, son ahora main Barca, todos ellos, de forma automática. Yo no sé cómo lo hace Hoyoverse, pero han sabido cómo reconducir a esa parte de la comunidad. Ya no se podía explotar más el personaje de Xiao y el personaje de Scaramouche y los han reconducido a Barca. Ok. Pues resulta que Barca no es Anemo, es Piro. Barca, la mayoría del daño que hace, bastante más de un 30-40% de su total de daño, es superior el daño Piro en esta cantidad al daño Anemo. Es un carry Piro de monopiro, porque su best in slot es Durin Bennett. Es monopiro. Barca es un carry Piro y entra a, digamos, pelear con los carries Piro, pero no carries Piro a reacciones como derretidos Mawika, vaporizados algunos otros, etc. No, llega a pelear por el monopiro. Barca, en ciertas situaciones, es parecido a Klee. Solo con C0, sobre todo. Si hablamos de C2, igual pues ya tiene más potencial. Barca es parecido a Klee, es parecido a Linei. Es un poco peor que Linei según de qué soportes estamos hablando y la construcción, pero eso es otra historia. Entonces, Barca, a día de hoy como carry Piro, no puede entrar a competir contra los carries Piro. En muchas circunstancias no va a tener mayor utilidad que Jutao o, como digo, Klee después del bufo. Es un sinsentido lo que están haciendo con Barca. Y esto no es que esté pocho, es decente, como dije en muchos vídeos. Pero por eso estáis escuchando en muchos sitios que podría o no merecer la pena. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, y el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Entonces, ahora sí, no estoy hablando mal de Barca o bien de Zibai, os estoy definiendo lo que ocurre en el juego para que no malgastéis las protogemas. Señor de la pantalla, ¿a qué tiro? Dígame usted qué hago con mi vida, porque para eso me veo todos los vídeos, para que usted me diga y yo mi cuenta la disfruto porque sus consejos sirven. Pues bien, si sois nuevos o lleváis poco tiempo o no sentís que vuestra cuenta esté fuerte o no tenéis al menos 2 de los 5 mejores equipos del juego, que son los 3 de reacciones lunares más los equipos de Mawika y de Skirk Prime, 2 al menos de esos 5, es mejor Zibai, pero de lejos. Si tenéis a Columbina y no tenéis ningún carry de Notcry, es mejor Zibai. Además sacaréis todo el equipo de Zibai. De lejos, sacar el equipo entero de Zibai. Si sentís que vuestra cuenta aún no hace frente a las conflagraciones, los abismos, que estáis todavía en ese punto en el que no podéis sentaros y decir el juego se juega solo, le doy a un botón, señor de la pantalla, y en máxima dificultad, nivel de mundo, todo se va con Diosito, Zibai es la opción. Es 1000 veces mejor, sinceramente. Aunque sea un equipo cerrado, da igual. Es 1000 veces mejor porque el equipo cerrado depende de 4 estrellas, Columbina, que todos la tienen en su cuenta, e igual en el futuro otro personaje que si te gusta pues lo puedes sacar y completar el equipo. Sin embargo, Barca solo recomendaría como personaje a cuentas que en algún punto estén dispuestos a gastar un poco más, a sacar sus constelaciones, porque de verdad os vais a arrepentir mucho si no jugáis Barca con constelaciones, y esto está fatal, por supuesto que eso está mal. No es hablar mal de Barca, es hablar mal de Hoyoverse, que eso está bien. No, mentira. Pero está mal que dependa de sus constelaciones. Y solo si estáis en una cuenta hiper late que decís, bueno, Phil, yo los retos que me propongo ya me los paso, ¿no? Al menos el abismo full estrellas, la conflagración dificultad 4 o dificultad 5 para la otra pluma, aunque no entréis a las 6. Si entráis a las 6 ya estáis súper bien. No sé, tengo todo el mapa explorado, estoy en late, puedo decidir más los gustos que un poco por ser eficiente para poder disfrutar más del juego y pues no sentir que mi cuenta necesita reroll. Entonces Barca sí sería una opción decente, pero una opción decente que no va a mejorar lo que tenéis. Ser conscientes de que sacar a Barca en una cuenta late es capricho. Es para decir, oh, mira qué bonito el Barca, que es el personaje nuevo, que me dejé llevar por el hype y entonces mi cuerpo genera dopamina y me siento feliz. Y entonces lo tengo ahí, lo juego 3 semanas y en algún abismo que esté bonito pues lo construyo bien y lo juego, pero es muy posible que ya sabéis que a día de hoy los abismos cada vez tienen más vida y seguramente a día de hoy los abismos principalmente jugáis los mejores equipos del juego, aunque tengáis equipos más antiguos. Y seguramente jugáis Mawika, Skirk, perdón que ahora sin el brazo porque he hecho ejercicio y tengo el hombro así como que me cruje. Mawika, Skirk, los 3 equipos lunares, es lo que más se va a jugar, lo que más van a beneficiar los abismos y las conflagraciones. Y si bien Barca es beneficiado en el abismo y la conflagración de cuando salga para que parezca que hace mucho más daño, recordar que el abismo del personaje promocional y la conflagración igual es humo legendario, no se puede testear al personaje justo ahí. Por eso, por suerte, en el Milastra ya hay un dummy de DPS. Entonces, ¿qué sacar? Cuentas que aún no se pasen los mínimos retos endgame y no sintáis que tenéis versatilidad, tranquilidad, que podéis tener facilidad de recursos, subir lo que queráis, es decir, que no estáis en hiper late sobraos, es mejor Zibai, o es mejor ahorrar y no volveros locos. Pero si no tenéis al menos 2 equipos de los 5 mejores del juego y no tenéis ningún equipo de reacciones lunares, es mejor Zibai. Si estáis en hiper late, con las manos en la nuca, con las patas levantadas, y no como estáis imaginando, sino de relajaos, me refiero, rollo así. Y realmente no se considera un reto para vosotros nada, o no buscáis mejorar porque, por ejemplo, Phil, yo mi reto es la dificultad 4 y me da igual la 5.
ok. Pero si tu reto es la dificultad 4 de la conflagración y si te quieres pasar la dificultad 5, olvídate de Barca. Barca no va a mejorar tu cuenta. Barca es un capricho a día de hoy. Barca es, hoy qué bonito es, quiero jugar el equipo porque me apetece y porque puedo. Y sobre todo, como digo, si sois full free to play, olvidaos totalmente de Barca. Si no tenéis a Venti, si no tenéis a During, si no tenéis Columbina y Nefa, ya la voy a descartar porque no es ni su best in slot, pero es mejor jugar Columbina y Nefa con Cibai, con Nefer y con Flints que con Barca. Es más daño en total. Eso es mucho más importante. Y Flints llega en teoría en la misma versión que Barca, así que es mejor tener paciencia. Entonces, ese es el nicho donde Barca podría ir. Esa es la decisión correcta. ¿Que va a tirar gente de forma impulsiva después de ver este vídeo y está viéndome decir, bueno, Phil, si es que le voy a tirar igual. Sí, mira qué rico está este papu. No te arrepientas y no llores. Avisado estás. Poquito más, señores. Recuerden ahorrar por defecto. Cuidaos mucho. Tened muy buen día. Noche, miñi miñis. Y chaito.